Bien, vamos a continuar con un video más. Esta vez vamos a adentrarnos un poco a base de datos. Vamos a tocar lo que es base de datos relacional y una base de datos no relacional. Es precisamente MongoDB. Bien, aquí tenemos una pequeña descripción de lo que se va a incluir en este post. Básicamente el objetivo sería migrar un par de tablas de una base de datos relacional, en este caso MySQL, a una base de datos basada en columnas, que es MongoDB, ¿no? ¿Esto con qué fin, no? Esto nos produce muchas utilidades cuando queremos tener, cambiar de gestor de base de datos, ya sea para analizar gran cantidad de información o fines de Business Intelligence, por ejemplo. Cuando quieres analizar gran cantidad ingente de datos y quieres mejorar las consultas, ¿no? Esto te ayuda enormemente. Y para los temas también de Hadoop, que van de la mano, inicialmente se podría decir, se constituye sobre Mongo, ¿no? Posteriormente, ya cuando quieres manejar mucho más información, podrías hacerlo sobre Hadoop. Yo ya tengo instalado MongoDB, vamos a detenerlo para inicializarlo nuevamente. Vamos al disco C donde está instalado Mongo y ejecutamos el comando mongot y esperamos a que inicie el servidor de Mongo. Bien, ya está conectado en el puerto 28017. Entonces tenemos un gestor, un gestor gratuito que lo he descargado y lo estoy utilizando, que viene a ser el RoboMongo. Acá simplemente ponemos el servidor localhost y el puerto por donde está escuchando, ¿no? Nos conectamos y ya tenemos la instancia de Mongo. Bien, para este post he creado una pequeña base de datos eh, que se llama testmongo y una colección solicitante que no tiene nada de documento, está completamente vacío. Bien, entonces de la tabla que vamos a migrar es de la siguiente. Es de la tabla testing para todo lo que son pruebas para estos posts. Vamos a ejecutar una query, vamos a elegir una tabla para poder migrarlo. Eh, Vamos a ver solicitante. Ya está, como vemos, esta tabla solicitante tiene un código de área, un ID rol, un nombre, un apellido, un teléfono, un email, un DNI, sexo, estado y fecha de creación y fecha de actualización. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos migrar, ¿no? Para ello, vamos a utilizar la herramienta de Pentaho de extracción de datos, el Pentaho Data Integración, ¿no? El famoso Kettle o Spawn, que es una herramienta core básicamente de, de la herramienta Kete, que es utilizado para los procesos ETLs de proyectos open source con Pentaho. Yo lo tengo instalado aquí Data Integration y eso sería la estructura de carpetas que se genera cuando descomprimes la herramienta, ¿no? Obviamente la herramienta no es instalable, es simplemente descomprímelos porque lo puedes ejecutar como en multiplataforma. Bien, otro punto a considerar es que en el Kete, la herramienta de DTL de Pentahot tienes que irte a lib y básicamente aquí están todos
los jar de conexión a las bases de datos, ¿no? Es decir, tienes que agregar ¿qué pasa si quieres conectar, extraer datos de Oracle? Tienes que agregar estos jar acá. Por ejemplo, estas clases 12 es la clase Java de conexión para Oracle. Oracle 10G, 11G. Acá está para SQL Server, para MySQL y para otra base de datos. Bueno, no es tema relevante en este post. Bien, una vez levantado tendríamos esto, ¿no? Vamos a crear nueva transformación, o simplemente le damos control N y ya estaríamos. Vamos a View y vamos a ver la conexión. Yo en este caso tengo varias conexiones ya creadas inicialmente, pero voy a agregar una nueva. Voy a agregar una nueva conexión. En MySQL, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Y le voy a llamar Testy Mongo. Probamos. Algo está mal. Testing. Ya está. Ya tenemos la conexión para MySQL. Nos vamos al diseño y nos dirigimos a entrada. Una vez que estamos en entrada, como vamos a mirar de una tabla de la base de datos, entonces elegimos entradas de tabla, arrastramos el componente, hacemos doble clic, le ponemos un nombre, tabla solicitante MySQL, elegimos la conexión que acabamos de crear, testmongo, ¿no? Y ejecutaríamos esta consulta para poder extraerlo, ejecutar el SQL en este caso acá. Podemos hacer un preview de 1000 datos y nos estaría cargando los datos extraídos de la tabla que se encuentra en MySQL. Ya, entonces guardamos y nos vamos a salida. No, en este caso estas opciones tienen salida para ficheros, tablas, etcétera, ¿no? Entonces cuando vamos a trabajar con Mongo es un tema que se encuentra en la agrupación de Big Data, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ahí está componentes para Cassandra que nos permite extraer y escribir en Cassandra, para Hadoop también igualmente, para HBase, MapReduce y para Mongo. Acá está Mongo. Entonces elegimos en MongoDB Output, ¿no? Para escritura y simplemente agregamos el conector y hacemos doble clic en Mongo. Vemos por defecto se nos crea ya nos establece una conexión que utiliza el servidor de Mongo por defecto, y simplemente nos iríamos a la siguiente Output Options y haríamos un get the base para extraer toda la base de datos del servidor de Mongo. Y si desplegamos, acá tenemos nuestro test Mongo. Test Mongo. Las colecciones que he creado, como he comentado, solicitante. Hacemos un get collection y ya estaremos aquí. Pum. Entonces aquí tenemos opciones para configurar. O bien podemos eliminar y reemplazar toda la colección, o un simple insert update o múltiples updates, ¿no? Ya es según el caso que se requiera, ¿no? Según la integridad de la información que se quiera conservar, o por ejemplo el historial de la información. En este caso vamos a insertar como está vacío, lo dejamos así por defecto. Ya si quieren
A más detalle pueden inspeccionar cada elemento y ver qué beneficios tiene, ¿no? Bien, aquí es para jalar los gets de la tabla que ha producido el SQL de la tabla de entrada. Entonces hacemos un get fields y vemos que aquí son las columnas de entrada de la consulta SQL. Entonces lo dejamos así como está por defecto. Podemos modificar el nombre acá. ID, área, rol, nombres, apellidos, teléfono, email. El resto lo dejamos por defecto. Bien, entonces lo que hacemos es vamos a un preview para vernos cómo nos ha creado la estructura, ¿no? Que va a ser posteriormente a Mongo. Entonces así estaríamos ID solicitante, integer, área, así, ¿no? Esa sería la estructura. Ya, ahora vamos a dejarlo por defecto con una estructura más elegante que nos arma Mongo. Entonces, es como un JSON, ¿no? Sabemos que Mongo utiliza el BSONs, que es una estructura más compleja que el tradicional JSON-P, mucho más óptima, mucho más elaborada para esos fines, ¿no? Entonces le damos OK y guardamos la transformación. Em, Vamos a ver, transformongo, y lo que hacemos es testear. Vamos a ejecutar la transformación para ver si se está migrando correctamente. Le damos ejecutar y salió los checks, que quiere decir que se ha migrado correctamente la información, los datos. Vamos acá y le damos ver elementos. Como podemos ver, ya nos ha migrado todos los registros, ¿no? Lo podemos ver en forma de grid o en forma de documento. Acá, por ejemplo, tenemos el ID que nos genera Mongo automáticamente por cada registro, el ID del solicitante, que es un tipo entero, number long, que es 1, el ID área también, que es el 30, rol, que es el número 3, el solicitante, el nombre, el apellido, el email, el DNI, el sexo, si es masculino o femenino, el estado y las fechas de inserción y actualización. Ya tenemos toda esa tabla en Mongo. Entonces, así de sencillo, ¿no? Así de sencillo podemos migrar cantidades ingentes de datos desde cualquier base de datos, ya sea ¿dónde está? Ya sea desde múltiples bases de datos. En este caso, vamos a ver desde todas estas bases de datos, ¿no? Oracle y una cantidad ingente de bases de datos, las más usadas en los mercados. Podemos manipular los datos con esta herramienta de forma rápida y sencilla, sin estar preparando queries de inserciones para Mongo o sin tener que hacerlo manualmente. Así de sencillo, ¿no? Entonces, eso es el objetivo de este post: migrar básicamente una tabla a Mongo, ¿no? En Mongo se conoce, las estructuras son así, ¿no? Entonces, esto es una base de datos, se lo conoce aquí, ¿no? Entonces, las tablas aquí pasan a ser colecciones, ¿no? Una colección es, por ejemplo, aquí, em,
aquí una tabla de solicitante, aquí pasó a ser una colección, ¿no? Sabemos que Mongo está basado en documentos, ¿no? Cada uno viene a ser como un documento que pertenece o está agrupado en una colección específica, ¿no? Bien, eso sería todo entonces para este post. Espero haberles inquietado y haberle entusiasmado un poco para que sigan investigando y para que puedan utilizar esa herramienta en un futuro. Y sobre todo ahora que se vienen los temas de Big Data, de Business Intelligence, es muy interesante utilizar bases de datos no relacionales, ¿no? Básicamente porque rompen el esquema de la base de datos relacionales. Te ayudan mucho, te facilitan mucho las cosas. Bien, nos estamos viendo.